¿Y tus Game Boy? Eso lo tienen los chiquitos, hijos. ¡A la madre! Sí. Otro que quiere jubilarse. Quiero saber Sí, no tarda, no fue aquí abajo. ¿Fue a chacharear o No, fue para familiar. Pero no tarda, me dejó, pero no desde ahí. tus micro Game Boys? Muy buenas tardes, noches o madrugadas, sobrinos. Como ustedes ya verán, andamos por el rumbo del Estadio Azteca. Nos acaban de invitar. La verdad, nos están invitando a que recorramos el tianguis de la Santa Úrsula. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver si encontramos alguna chacharita chida. Pero aquí es donde sigue el movimiento rectilíneo uniforme. Que por qué no venía, que luego podría encontrar buenas cosas chidas, que lo visitara, que no es un gran tianguis de cháchara, pero sí tiene 2-3 puestecillos ahí chidos, ¿no? Entonces pues hicimos a la tarea, obviamente, de lanzarnos para acá a Santa Úrsula. Obviamente no pegándole al mismo pinche lugar, porque ya es como que muy repetitivo lo mismo. Ojo, eso no significa que no vaya a seguir haciendo videos del tianguis de las Torres, que es donde más le pego, pero para que ustedes tengan también un amplio criterio, y muchos no pueden ir hasta las Torres, otros viven por el sur, por el norte, el oriente, el poniente. Entonces yo me doy a la tarea de que ustedes pues les quede cerca algo, les quede algo céntrico, y más que nada pues no acaparemos todas las personas de ese lugar, porque ya está bien tostado. Una vez más lo digo, el tianguis de las Torres de la Vicente Guerrero o la Renovación ya está absolutamente ya bien tostado, y la verdad ya no puedes ni chacharear chido porque los precios ya están bien elevados, bien elevadotes. Entonces por eso decidí hacer el chachatour. Qué buena onda. Más que nada por si tú vives en el norte, sur, poniente, oriente, para que te vengas a dar una vueltecita y vamos a ver qué nos depara esta ocasión. Ha estado lloviendo y el día de ayer llovió toda la noche. Entonces vamos a ver si sale hoy la chilloncita, la verdadera chilloncita. No conozco este tianguis, no me sé mover, tengo que andar con cautela. Me metí aquí a la explanada, pero bueno, señores, ahí está. Vamos a empezar nuestro chachatour aquí en el tianguis de la Santa Úrsula. Vamos entrando. La neta nos dijeron allá atrás que tuviéramos muchísimo cuidado, que luego no nos vayan a no nos vayan a madrugar, porque sí que la rata está aquí. Pero bueno, vamos a ver, o sea, dicen señoras como de 40, 60 años, que tengamos muchísimo cuidado. Y aquí es donde va empezando lo rico y lo sabroso de la chacharita. Esto es del tianguis de la Santa Úrsula. Dicen que hay muy poco, pero pues vamos a ir visitando y vamos a ir viendo, ¿no? O sea, de ida y de regreso, con calma. Igual y sale algo, igual y no sale nada. El chiste es que ustedes sepan cómo es este tianguis, la verdad. Y en el fondo tenemos el de Richie Valens. Ah, qué buena rola. La de tener por ahí en mi player. A ver, vamos a ver aquí qué pedo. Uy, no, está cabrón, les llovió muy feo. Les llovió muy gacho. Aquí está su X-Station. Ya vamos empezando con cositas. Y ¿cuánto quieres, tío? Ah, ya vi. ¿Cuánto? 150
150. ¿Y tus controles? Controles y 6 azules. ¿Y estos? Estos ya tostó cada uno, ¿no? De tostoncito. Ya va saliendo lo más. 2 varitos por todo este no creo, pero bueno, vamos entrando. Voy entrando, deja ver qué hay. Pero un tostoncito por cada uno. Ah, ya vi algo por acá. Nada más hay que levantar el pinche cuello en este lado. También tengo allá sombra. Está intacto. ¿Cuánto quieres? ¿Ese cuánto? 1300 con todos los juegos. 1300 varitos. Es una Nintendo DS. Obviamente ha de estar jalando. Esta es la FAT, pero aquí acabo de levantar el pinche. Esta FATcita, ¿Cuánto por esta? Esa en 1400 con todos los juegos. Son 8 juegos. 1400 y 1300. 50, Con 8 jueguitos. 30. Ah, ya vi algo por acá. ¿Tu pad? Ese en 300. Está bueno este. Gracias, carnalito. Pues ahí viene. Ah, viene el primer jubilado. Bueno, pues sí está bien caro. O sea, tanto el FAT, el DS FAT como el PSP FAT, 1004 y 1003. O sea, cuando lo puedes encontrar en muy buen estado en el marketplace, alrededor de máximo 800, 900 pesos un Slim, ¿no? Levantar el cuellito. Ahí está. Fermodil. Hay unos controlitos que son los de que están acá. Pero obviamente ya son muy viejitos, ¿no? Pero pues vamos siguiendo el status cool. Vamos entrando. Hay mucho juguete, mucho juguete. Demasiado. ¿Cuántos traes tus controlitos? Perdón. ¿Con qué viene? El play ahí. A ver, ¿cuánto quieres? ¿Está jalando? La verdad no lo he checado. A ver. ¿Qué te digo? Ah, no, es un FAT. De hecho, creo que me falta un cable. Creo que va a ganar. ¿Es este, no? No, ese es de Este es Xbox. de Xbox. ¿Y cuánto quieres por tu Play? 500 pesos. Con las palancas. 500 varitos. Traje un, ¿cómo se llama? Traje un Super Nintendo. A ver, Pero ya lo reventé. ¿Ya lo mercaste? $500 varitos, no, está manchadón. Está manchadón, Madre. Yo ocupo de estas pinches tarjetas. ¿Cuánto quieres? Esas están en 50, pero la neta no las he probado, no tengo dónde probarlas. ¿Cuál? Una pesetita. ¿PC? Una peseta, no, un 25. Ahora le va. Es el volado, a ver si jala o no, ¿ah? Que hemos ido recorriendo, es un tianguis que nos ha sorprendido en precios. Yo creo que al último vamos a dejar el review de cómo Nelson Ned, de cómo nos está tratando aquí el tianguisito de Santa Úrsula. Es el típico que van saliendo a sacar sus cosas el mismo vecino que abre su garage y que abre y órale, güey, vas a atáscate que hay lodo, etc. Pero pues ahí vamos, o sea, no hay que perder las esperanzas. Dicen que son como 2 o 3 calles de chácharas. Yo te lo documento en video para que te des cuenta también si te animas a venir, ¿no? Si no, pues ahí queda el videíto. Pero
No hemos encontrado consolas, nada más que las de la entrada, pero sí están ya bien manchadas. Sí están bien pasadas de gandallez. Aquí ya llegamos un poco más arriba, ya nos... Ahora sí, como quien dice vulgarmente, nos subimos. Caminamos, sigue siendo esta la avenida Santa Úrsula, la neta. Y nos dijeron que en la que viene, o no sé si sea esta la que viene, a la derecha vayamos a recorrer la Cháchara, que es una calle llena de cháchara, igual y sale algo bueno. Hay muchísima gente en esta hora, no, está tranquilo, son como 9:30, no traje mi reloj, pero en esta parte es donde nos dicen que pues hay que buscarle y rascarle otra vez. Pues vamos viendo, la neta, apenas van llegando. Y ahí está la subidita que dicen que está medio roña, sí está medio feo. Le trae sus gatillos. ¿Cuánto quieres? Estoy pidiendo 150 por él. 150. Ay, güey, ya me estoy endrogando. ¿Y estos? ¿Cuáles son, brother? Eso estoy dando en 40. ¿Quieres 40 por el Por cada uno? Este es de Shrek, me imagino. Ajá, y el de acá era el de los padrinos mágicos. Ah, ya. 40 varitos, ¿no? El de tiburón, ¿cuánto lo traes? Ese los estoy dando en 80. Es panel. 80 varitos. De tiburón. Los dos controles, el joystick y te regalo un juego, mira. ¿En tus juegos a cómo los traes? Ah, o sea, va con los No, los aparte, pads y nada más todo. te regalo un juego. Ah. Y ¿Y los juegos a cómo los traes? esos también. Wi-Fi, 120. Guitar Hero, Pet. Y ahí hay uno que trae es de ese, dice Zelda, pero no es. Son unos de. ¿Cómo se llama? Unos de golf y eso, ya sabes, ¿no? De los chavitos. Ya. Pero todo está Todo dice que funcionando, está jalando. Todo. 1003. Ajá. Pero todo está al 100. Al De hecho, centavo. los controles todavía traen baterías y según yo todavía mira, todavía encienden los controles. Porque todavía trae un poquito de batería. Está bien. Hola, buenas. ¿Cuánto lo traes? Sí, lo tengo en 1500 completo, amigo. La consola, control transparente, cables y 2 juegos sencillos a escoger. Está jalando al 100, ¿eh? Tu super. Es el 1000. varitos. Control original, cables originales, igual 2 juegos sencillos a escoger. ¿Cuánto lo traes? Ese dame 450, nada por el detalle que trae enfrente. Este puta. Creo que son de 6 baros, pero pues detalle. Este. Ese 280 te lo dejo. Igual jalando. Ahorita pongo la tele y está todo va checado, ¿eh? Todo te doy 30 días de garantía. 1005, 1500, 1,5, ajá. 1000 varitos. 1000 varitos y 1000 varitos ese. El mes te lo doy con 2 controles, 1000 pistola, varitos. sus cables y 2 juegos igual sencillos a escoger. Todo lo tengo publicado en mi grupo en 100, 150 arriba. Tengo un grupo en Facebook. 4 baros de 4 varitos. A ver, ten. ¿Qué, man? Está bueno, pues vamos a seguir viendo, hermano. Sí, brother. Traes variedad, la está chida tu variedad. ¿Cuánto los traes? ¿En serio? ¿En 200? O sea, 200 parejos todos. Ya me dijo, si se llevan más de 3, pues ya le va a pasar copero. ¿Puede este? Es 1000. ¿Jalando y todo? Sí. ¿Está chipeado? ¿La ofrece? No, está chipeado. ¿Está chipeado? O sea, trae chip. No sabría decirte. Te falta tu barra, una barrita.
quieres 1000 pesitos. ¿Van con esos jueguitos? No, creo que es por aparte, ¿verdad, Karina? Es por aparte. Ah, son clones. A ver qué casualidad los tiene. Ah, no, mira, este ni tiene. Sí, tiene. Sí, pásame. Pero es lo menos, 1000 pesos. Dame. Falta la barrita esa. Esta es una... Qué hermosa está esta. Regresadora. Sí sé, jefa. ¿Mande? Pero a beta o VHS beta, ¿no? Sí, Qué hermosa está, ¿eh? sí, verdad es beta, ¿verdad? ¿Cuánto quiere? Dame 50 pesos. Una videocasetera para regresar los cassettes, porque te cobraban cuando rentabas en Videocentro, en algún lugar donde rentabas películas, te cobraban la rebobinada. Te cobraban creo que 5 pesos, 10 pesos, y esta no, esta nada más lo metes y regresas y ya queda chido. Y también no lo hacías en tu casetera porque te volabas las pinches cabezas. O sea, no podías, sí podías hacerlo, pero mi papá me decía, no la regreses ahí porque le rompes su madre a las cabezas. Entonces tuvimos una así, pero muchísimo después. Pero cuando no entregabas tus películas regresadas, te cobraban 10 varitos. Gracias, madre. ¿Cuánto los traes? No está el muchacho del puesto. ¿Dónde está? ¿No, jefe? Híjole, ese quiero 400, jefe, es G.I. Joe, es original. Y está funcionando y es de pila. Ahorita vamos a venir aquí a ver qué hay. 200, amigo. A verlos, están bien chidos, que es la primera vez que veo uno, ¿eh? Sí, es que ya tienen sus años, tienen sus batallas, chécalo. Ah, qué chulos están los critters. El parcito en 4 varitos. Dame 3. Trae buenas cosas, Pues muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadas a la hora que estés viendo este pinche videíto, sobrino. Me voy a meter en esta parte para darte un medio resumen de lo que se ha vivido. Ya recorrimos la avenida Santa Úrsula y nos subimos de este lado, del lado derecho, anteriormente había dicho en el video. Y encontramos pequeñas cosas como digamos el final del tianguis, pero el final de ida, porque también falta el final de regreso. Encontramos ofertas, sí, encontramos muchísimo juguete, hay variedad, hay diferentes cosas para escoger, tanto juguetes, chácharas de ropa, pacas, que el pinche pantaloncito, que la botita, que los lentecitos, que de repente hay cosas para el baño, que la toallita, o sea, es como más familiar, ¿no? Muchísimo más familiar que de consolas. Si ustedes se fijaron, pues vieron o vimos en este caso consolas enteras que sí están bien pasadas de lanza. Creo que se querían jubilar en este tianguis 2 que 3 camaradas, pero en realidad el tianguis sigue y sigue. Hay puestecitos uno aquí, otro allá, no hay nada parejo, no hay nada todo junto. Vuelvo a decir, este es el tianguis de la Santa Úrsula. El que está pegadito o el para mayor referencia el que está en el Estadio Azteca o mejor conocido Santa Úrsula. Me habían dicho o me habían comentado que en este tianguis la verdad habían cosas, pues de repente cosas buenas, cosas malas, pero es como todo, ¿no? Hay veces que vas a ir algún día al tianguis y te vas a traer la chilloncita, la reverenda chida y la reverenda macizota, pero en realidad hay días que ni nada. Absolutamente nada. En este caso pues no nos trajimos, ahorita en lo que lleva el video no nos hemos traído absolutamente nada. Nos salieron que la ofertita del Wii en 1300, que la ofertita del Wii en 1000 varitos, que te lo dejo en 800, etc, pero la verdad no ha salido absolutamente nada en este tianguisito y me preocupa, no quiero calificar mal este tianguis, o a lo mejor llegué muy temprano, pero eran las 9 de la mañana y ahorita ya son como las 10 y media, pero vamos a seguir viendo el video. Quiero agradecerles también a todos ustedes pequeños, grandes sobrinazos, el cual ustedes están viendo este video y no se olviden de dejar su like, que es lo que nos hace crecer
como comunidad. Aquí llegamos en la parte pues hasta atrás del tianguis, hasta la punta, y la verdad, tazas de baño, bicicletas, grabadoras, volantes, llantas. O sea, sí hay que ir a ver. La neta, si vives del sur, date una vueltecita ahí al tianguis de la Santa Úrsula. Pero vete con un camarada, porque al principio las doñitas sí nos metieron 2 que 3 calambritos, ¿no? Sí nos tumbaron ahí, nos dieron un dolor de rodillitas. Pero bueno, señores, mis sobrinos, vamos a seguir viendo este recorrido que nos tocó ir el martesito. Recuerden, tianguis de Santa Úrsula le toca el martesito. ¿Cuánto quieres, tío? Dame 100 baros. 100 varitos. Este. Quiero 350. 350, sí sabe el vato lo que trae ese güey. Tú. ¿Qué es esta madre? ¿Cuánto la traes? 1500. Está jalando y todo, 1500. ¿Qué precio tus Game Boy? En 600. ¿Ambos? Sí, este trae 3, 4. ¿No trae pila? ¿No? Ya debe haber olvidado este niño ponerle las pilas. Pero sí funciona, ¿eh? ¿Y el otro igual en 600? Sí. A verlo. ¿Cómo cuesta este? 100 pesos. Conclusiones del tianguis de la Santa Úrsula, que está como a 5 minutos caminando del Estadio Azteca. Puedes llegar por tranvía en la estación Estadio Azteca. Puedes llegar por Tlalpan dirección hacia Periférico, hacia Hospitales. Puedes llegar por Acoxpa, puedes llegar por CU, puedes llegar por diferentes lados. Punto número 1 que debo decir, es un tianguis muy pequeño de cháchara, y también es un tianguis pequeño de comida, de ropa, juguete, etc. Casi no vi ropa nueva, lo que vi mucho fue mucha paca. Son de esas personas que llegan y vacían toda la ropa, y se empieza sobre todo a juntar mucha gente. 2, vi mucho juguete pues antiguo, booklet. Hay que uno que otro que colecciona los de Marvel, cómic, etc. Consolas, vimos consolas funcionando, pero se querían jubilar. La bandita se quería jubilar en ese entorno. Podíamos haberlas encontrado en muy mejor precio, en un muy buen precio. Bueno, en este caso, como es el sur, pues es la zona, ¿no? Y obviamente pues le vas regateando, le vas tratando de buscar la maciza, la chida y la bonita, pero luego no te llega ni nada. Es un tianguis que tiene poca cháchara, son como 3 calles, que serán unos 100 metros, 200 metros de cháchara si las enfilamos todas juntas. La verdad quedé, pues no decepcionado, pero sí quedé con muchas ganas de que hubieran más cosas. Se veía muy prometedor, se veía muchas cosas que estaban chidas, pero bueno, de 10, calificación de 10, yo le pondría 7 de 10, 7 de 10 o 6.5 de 10. En cuanto a comida, muy tarde llegan, la verdad, si vienes o quieres echar taquito. Yo llegué a las 8:30, 9 de la mañana y apenas se estaban poniendo. Ahorita ya son como las 11:30, 11 de la mañana.
No me tardé mucho en recorrerlo, la verdad, porque es muy poco el espacio, es muy poco el lugar, es muy poca zona de recorrido para la cháchara, pero sí me quedé con muchas ganas. Yo le doy a este tianguis un 6.5 en cuanto a cuestión de cháchara. En cuanto a cuestión de comida, pues ni siquiera hubo comida, porque tenía un putero y ahorita sigo teniendo un chingo de hambre. Las calles están muy roñas, si estás muy acá, muy acá para ir de asolín, llévate un compita ya para que vayan echando desmadre y vayan viendo y te vaya ayudando. Los precios no, pues no hubo precios por cuál comparar, puesto que no agarramos ninguna cháchara chida. Nada más agarramos una torrecita de discos de 10 o 15 pesos, agarramos una tarjeta de video por ahí para mi computadora, que quiero ponerla en doble, y nada más. Pero bueno, señores, yo soy el tío War, muchísimas gracias. Hoy nos fue fatal, hoy no estuvo la chida, pero bueno, me ahorro lo que iba a invertir el día de hoy, me lo ahorro para que después por ahí nos estén invitando a diferentes tianguises. Deja en los comentarios qué tipo de tianguis o en dónde quieres que me lance a ver para que chequemos. Todo esto está documentado y más que nada no lo hago para jalar consolas, sino para abrir horizontes a la banda, porque muchas veces la banda dice es que me queda del otro lado, es que está bien lejos, las torres, todo lo que es de aquel lado de Iztapalapa les queda lejos, obviamente al norte y al sur, al poniente pues un poco y al oriente pues son del oriente, pero bueno, ahí están las formas. De su madre, se voló una llanta. Ahí están las opciones si quieres visitarlo, si no quieres visitarlo. Esta es la opción, igual y me tocó un mal día, igual y no me tocó un mal día. Todo va a depender de qué día o qué suerte tengas. Pero bueno, señores, yo soy y seguiré siendo el tío War. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a casa. Saldo blanco, no nos llevamos nada, estuvo muy flojo, pero me quito la espinita de haber venido, ¿no? De haber venido a este tianguis de cháchara, tianguis chácharas, tianguis ropa, tianguis juguete en esta ocasión. De mi parte es absolutamente todo, muchísimas gracias. Y zorro, solamente me resta decirle hasta la próxima.